El jueves pasado, una serie de videos que se hicieron virales pusieron sobre el tapete hechos de violencia entre jóvenes en centros educativos. El disparador de la preocupación fue la pelea que ocurrió ese día en los alrededores del Liceo Zorrilla de Montevideo y que derivó luego en amenazas de nuevos enfrentamientos hasta con armas de fuego. Esta semana, acá en Perspectiva, hablamos con una madre de alumnos del Zorrilla y también con la directora general de secundaria, en este caso para conocer la visión que tenían del tema las autoridades. También estuvo esta situación en la tertulia, concretamente en el día de ayer. Venía faltando una voz, quizás la más protagonista, la de los estudiantes mismos. Alumnos de ese liceo tuvieron encuentros con la dirección en estos días. Allí se discutieron medidas, se profundizó en las situaciones que venían dándose y se planteó un camino a seguir. ¿Cuál es ese camino? Vamos a acercarnos. Estamos con Tiago Morales, que es estudiante de sexto de Economía del Zorrilla, miembro del gremio de ese centro educativo. Tiago, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Tiago, primero, a ver, desde tu propia situación, desde tu propia experiencia, tú estabas cuando se dio la pelea fuera del liceo, ¿no? Sí, estuve la mayoría del tiempo. ¿Qué recordás? ¿Cómo lo viviste? Lo primero que nada, lo normalizado que teníamos entre estudiantes, las situaciones de violencia. Muchos estábamos en las escaleras como si fuera algo que estamos viviendo todo el tiempo, hasta que se vio un arma y ahí se empezó un poco como a tomar seriedad la situación. ¿Eso fue lo diferente, decís? ¿Eso fue lo que los alertó? Sí, éramos capaz 40 en las escaleras, porque justo estamos en los primeros días, entonces hay muchos tenemos horas libres, y sí, al principio cuando era una pelea como de puño, se está tan normalizado en el liceo que ni siquiera nos movíamos. O sea, estaban en la escalera mirando, entre comillas. No, estamos en las escaleras haciendo nuestras cosas, tomando tiempo, y cuando empezó la pelea, o sea, cualquier persona diría, entras al liceo, te vas. No, nosotros tenemos tan normalizados algo que pasa tanto que ni siquiera nos movimos y seguíamos con nuestras cosas. Los que están estudiando siguen estudiando, los que nos estaban hablando o jugando seguían así. Uh-huh. Decís, estaba normalizado las peleas. ¿Podés describirnos las situaciones que se estaban dando concretamente que entre estudiantes mismos del Zorrilla, con gente de otras instituciones? Sí, teníamos entre estudiantes del Zorrilla y el Liceo 5, entre estudiantes del Zorrilla y estudiantes o gente que no sé de qué liceo van, pero era algo muy normal al fin y al cabo. Mismo cuando hablamos con dirección decíamos que era algo que ya los estudiantes tenían normalizado, que esa es la problemática. O sea, era un tema que ya les preocupaba a ustedes y que habían planteado. Claramente no era novedad. El año pasado mismo, a mitad de año, le damos una carta a Dirección de Inspección con muchas cosas, y una de esas era la seguridad. ¿Cómo se daban y cómo se dan estas peleas en general? ¿Tienen que ver con cuestiones de las redes sociales, mensajes que se van dando por ahí, amenazas, como quedó de manifiesto ahora? Honestamente, nadie sabe cómo empiezan, porque o sea, no hay un punto de inicio, siempre todos lo que vemos es la pelea en sí, nunca sabemos por qué empezó. Uh-huh. Pero, por ejemplo, ¿son peleas entre alumnos del propio liceo o hay un tema ya de bandos porque unos son del 4 y otros del 5? No, generalmente son alumnos del 4 y del 5 contra gente externa del liceo o mismo contra gente del liceo. O sea, están todas las variantes. Sí. Y en general, ¿qué actitud? Decís, lo tenemos normalizado, señalás. ¿Qué hacen normalmente cuando se da una situación así? ¿Cómo después se termina resolviendo, no? Hay algunos que se paran, vienen los profesores y intentan interceder. Generalmente lo que se trata de hacer es ir y que se lo comunique a dirección y que dirección sepa cómo desmantelar el problema. Pero hay muchos que no lo hacen. Mismo se veía, los videos que salieron era porque había gente que lo estaba grabando. Porque ya
lo tenían como normalizado, se escuchaban risas de atrás como si fuera una situación graciosa. ¿Para vos no eran nuevos? O sea, ¿otras veces han circulado entre ustedes videos de este tipo? Sí, Y ves también al punto que lo tienen naturalizado que lo filman ya como cierta gracia, decís. sí, por supuesto. O sea, estos videos salieron a la luz y por eso se vio una problemática, pero es una punta del iceberg. Situaciones de violencia hemos vivido de mitad del año pasado y mismo desde que empezaron las clases. Ujú. ¿Vos lo ubicás ahí? O sea, desde mitad del año pasado aproximadamente, Sí, sin tener un motivo claro de qué es de lo que puede estar atrás. ¿Por qué empezó en ese momento? la verdad que no sabemos. O sea, es verdad que empezó a venir gente externa del liceo porque tenían amigos dentro del liceo, pero al principio era como una situación muy tranquila y después fue escalando de tal manera hasta como llegamos ahora. Eh, en tu caso concretamente, la semana pasada, cuando se dio ese incidente que llamó la atención por el arma, ¿verdad? Que se vio que después terminó siendo un arma de juguete. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu primera reacción? En realidad el arma, la que éramos 40 estudiantes que la vimos en la puerta del liceo, nunca se llegó a confirmar que fuera de juguete. Ujú. El arma era juguete era otra. Ah, bien. Es un punto. Sí. ¿Y cómo lo viviste? Y en shock totalmente. Yo estaba hablando con mis compañeros de clase y de la nada un chiquilín, o sea, tenía 13, 14 años, lo vemos sacar de la mochila con un compañero un revólver y escondérselo. Y lo que nos pareció más raro es que la naturalidad y que lo hacen hecho delante de tantas personas, Ujú. porque éramos 40 más o menos en las escaleras y el silencio que hubo era choqueante. ¿Qué hicieron? ¿Tendieron a ir para dentro del liceo, salir corriendo? Sí, algunos cazaron entrar y ir a dirección, otros quedaron en las escaleras porque no entendieron la situación, no sabían si era de verdad o de mentira, y tampoco tenemos un protocolo ante estas situaciones. Por ejemplo, ayer hablamos con dirección y nos decían que un poco el protocolo era el sentido común y entrar al liceo. Pero hay mucha gente que no lo pensó o quedó en shock o no se lo tomó con la seriedad que debía. Ujú. Vayamos a eso. ¿Cómo fueron estas reuniones que han mantenido con la dirección del liceo, los alumnos con la dirección del liceo? Bien, nosotros sentimos que se está visibilizando el tema, que obviamente hay un montón de cosas que dirección no sabía, que está tratando de investigar, pero también entendemos que no dan abasto con los pocos que son. Concretamente, ¿qué es lo que están reclamando? ¿Más atención de qué tipo? Más atención a la salud mental y a la seguridad. Por ejemplo, un equipo multidisciplinario que trabaje durante todo el año, no solo una vez que se vean estas situaciones, porque estas situaciones se pueden prevenir. Ujú. Tengo entendido que la dirección les propuso a ustedes incluso trabajar en equipos, ¿no? Les dio contexto, porque capaz que no todos conocían la situación y todas las situaciones que se habían dado la semana pasada, en el jueves. Y ahí hubo que un intercambio a partir de eso. Sí, en la reunión se consideró, ellos no habían la información que tenían, nosotros a ellos, y se habló de empezar a trabajar en equipo entre padres, alumnos y el equipo de dirección. Porque lo que estaba pasando era que muchos estudiantes no sentían la seguridad institucional que tenían que sentir y, por ejemplo, sabían de situaciones que no las hacían y las contaban a dirección porque no sentían confianza con el equipo. Ujú. Y ahora, ¿cómo se encamina este trabajo en conjunto entonces? Por Concretamente, ahora, ¿en qué quedaron? en visibilizar el tema, en tratar de enfocarnos a la salud mental de todos los estudiantes. De ayer decíamos, por ejemplo, cuando entran 3 personas encapuchadas el viernes, había 3 clases que lo estaban mirando por la ventana tranquilamente y después se pretendía que se sigan las clases con normalidad cuando no sabías qué estaba pasando afuera. Bueno, también enfocarnos en
la salud mental de esos estudiantes, la salud mental de esos docentes, en visibilizar el tema, en que se sepa que es algo que está normalizado y que no lo tiene que estar, en que se le tome la seriedad de la situación. Es más que nada apuntando a esos caminos. Y también hay muchas cosas que van por arriba de dirección o van por arriba de nosotros. Por ejemplo, los problemas de estudiantes externos en la institución es algo que se tendría que encargar la policía y el Ministerio de Interior. Uh-huh. Concretamente, han visto más respuesta policial por estos días, ¿no? Han habido más patrulleros y demás, ¿no? Honestamente, no. O sea, las únicas veces que hemos visto policías es cuando están los medios. Después se han visto a 2 policías, pero que se han estado viniendo y yendo entre el Liceo 4 y el número 5. ¿Y ustedes qué reclaman? ¿Una presencia permanente? ¿Que haya una guardia policial allí de forma permanente? En realidad planteamos una solución que vaya al problema, porque nosotros entendemos que hoy en día necesitamos a la policía y se está trabajando con la comisaria, pero necesitamos una solución a largo plazo, porque muchas de estas situaciones, por ejemplo, las paradas están a 2 cuadras del liceo, la policía está en la puerta, las siguientes 2 cuadras las tenemos que caminar solos o un grupo de estudiantes y se caminan con miedo. ¿Cuál es el clima en el liceo en estos días, en esta semana? Por ahora estamos más tranquilos que la semana pasada, pero se nota igual que todavía está tenso el tema y no se sabe qué es lo que va a seguir pasando. No sabemos si ahora que se hizo tan viral y tan público va a parar la situación, si capaz que esta semana tranquilice, la semana que viene se agrava. Es como todo muy tenso. Uh-huh. ¿No quedaron en algo concreto ahora? ¿Tienen una próxima reunión encaminada? Sí, tienen los docentes, tienen reunión con dirección. Nosotros como gremio lo que hicimos fue, además de los plenos que tenemos los lunes, crear 2 comisiones especiales para pensar sobre la seguridad y sobre la salud mental y ver qué idea podemos llevar hacia la mesa. Tiago Morales, alumno de 6º año del Liceo Zorrilla, integrante del gremio estudiantil en este centro educativo. Gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muchas gracias a ustedes. En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Es un tema al que hay que volver, es un tema sobre el cual conviene profundizar, porque una de las tantas preguntas que está planteada es ¿qué novedad hay acá, no? Si estamos ante una situación diferente o simplemente se repite algo que ya tiene una especie de tradición. Lo digo, Romina, porque, por ejemplo, dice Felipe con su mensaje, hice el liceo público en la segunda mitad de los 90. Violencia había todos los días, a veces con armas blancas, ¿no? Después dice este otro mensaje, tengo 53 años, de adolescente iba al liceo número 29, esto pasó siempre. La reacción de los alumnos es no meterse, porque entrar a separar puede terminar mal para quien interviene en esa materia. Poco ha cambiado, sí, dice este oyente que es Alejandro, ¿no? Sí, ese es un tema que ha estado planteado, ¿no? También tiene razón lo que señalaba recién Tiago Morales en cuanto a, capaz que sí, que estaba desde siempre, y capaz que es lo que señala él, lo naturalizado que estaba. Bueno, no hay que naturalizarlo y capaz que lo que sucedió es simplemente esta alerta, esta advertencia que hizo, bueno, que empecemos a ver que eso no debe estar naturalizado, ¿no? Sí, entiendo. A ver, en cualquier caso hay que trabajar en esta materia, nadie está discutiendo eso, pero creo que conviene darle el contexto y para eso que hablen los especialistas, que hablen quienes han seguido esta materia, ¿no? ¿Se ha producido acá algún tipo de disrupción? ¿Ha ocurrido algo el año pasado, que cambie, que incida en esta materia? ¿O estamos simplemente ante una continuidad? Porque si estamos ante una continuidad todavía es más grave la cosa, ¿no? O sea, que todo y hay que desarmar haya venido dándose durante tantos años, por ejemplo, desde los 90, y no haya manera de frenarlo, no haya manera de contenerlo, es otro nivel, ¿no?